Gracias, mil gracias. Ahora sí. Bueno, esta es la primera pregunta que nos había quedado ahí en los mensajes, ¿sí? Que yo ayer les dije que no había visto los mensajes y hoy vi los mensajes más temprano, me levanté para eso y bueno, para contestar esto, ¿sí? Igual o sea, a las dos personas que enviaron esto, les contesté, igual, les contesté algo, ¿sí? Pero por las dudas, para que sea, eh, digamos, tal vez es una pregunta más general, entonces, bueno, las contestamos. Si te tengo una duda con el punto C de la actividad obligatoria, ¿sí? Que pide calcular la cantidad de moléculas de dióxido de carbono, esto está mal escrito, pero no importa, ¿sí? Esto sería así. ¿Sí? Recuerden siempre escribirlo así. Dióxido de carbono. Dice, lo tenemos que hacer con los datos del punto B. Esta es una pregunta, es decir, ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono se producen con 50 gramos de glucosa? Porque lo hice así y me dio 0,5, me suena raro. Bueno, bien. Más allá de la cuenta que haya hecho esa persona, vamos a ver algunas cuestiones teóricas. Fíjense que lo que está planteando esta persona aquí es lo siguiente. Yo tenía una fermentación, ¿sí? Donde tenía bueno, no me acuerdo si era glucosa, ¿sí? Era glucosa, más, eh, bueno, o podemos ponerlo así, como para poner una fermentación en una situación anaerobia, en una situación donde no hay donde no hay oxígeno, me generaba dióxido de carbono y algo más, y etanol, ¿sí? No importa, la cuestión es, ponele, no importa la reacción en general, pongo así como un bosquejicito como para meternos un poco en temas, ¿sí? Entonces yo tengo esta reacción, lo que me dice acá esta persona es que yo ponía 50 gramos de la glucosa, yo ponía, porque está en negro, no me gusta, yo ponía 50 gramos, yo ponía 50 gramos de glucosa y la pregunta era cuánto se me generaba de dióxido de carbono, ¿sí? Esa era básicamente la pregunta. Así. Entonces, ella, lo que me dice, ella ya ve que era una me dice que le dio 0,5. Ahora, la pregunta era cuántas moléculas de dióxido de carbono se producen. Si yo voy a averiguar cuántas moléculas de dióxido de carbono se producen con 50 gramos de glucosa, ustedes piensen que lo que yo estoy preguntando es cuántas moléculas. Entonces, las moléculas siempre van a estar en el orden de la constante de Avogadro, o cerca, ¿sí? Recuerden que la constante de Avogadro es esta, 6,022 por 10 a la 23, ¿no? Moléculas, ponele. Ponele. Como ahora estamos hablando de moléculas de dióxido de carbono, le voy a poner moléculas. Ustedes recuerden que, ustedes recuerden que el número de Avogadro se puede, eh, se puede utilizar con lo que ustedes quieran, también con perros, ¿sí? Recuerden que es una unidad de cantidad, no es una unidad que corresponda a moléculas, sino que, bueno, pueden ser moléculas, átomos, iones, perros, personas, lo que ustedes quieran. Eh, entonces, si yo pregunto cuántas moléculas de dióxido de carbono se producen, seguramente el número de moléculas de dióxido de carbono que se produzcan van a estar en el orden, ¿sí? O sea, por eso la 23, por eso la 24, por eso la 22, por eso la 25, moléculas. ¿Se entiende? O sea, nunca me puede dar, por ejemplo, 0,5. Ahora, 0,5, ven que me dice ella, porque lo hice así y me dio 0,5. Ahora, 0,5 sí podría ser un número de qué? De moles, ¿sí? O sea, 0,5 moles sí es algo, digamos, coherente, ¿sí? O sea, 0,5 moles es coherente. Coherente, ¿sí? Ahora, 0,5 moléculas, eso sí que no tiene absolutísimamente ningún sentido, pues yo no puedo tener media molécula, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de cuántas moléculas de dióxido de carbono se producen, tiene que estar en el orden o cerca del orden de la constante de Avogadro, ¿sí? Cerca del orden, ¿no? Cerca del orden de la constante de Avogadro. Sí o sí, ¿verdad? En cambio, los moles
Por supuesto que esta cantidad de moles es coherente. Por supuesto que decir, no sé, por eso a la 22 moles, eso sí que no tiene sentido. ¿Sí? Bien, creo que esta pregunta es eso. ¿Se entendió lo que quise decir? Fíjense que copié textual la pregunta, como para mirarla con ustedes. ¿Sí? No, no tiene nada más no tiene nada más la pregunta. ¿Sí? Bien, después miraré la actividad de esta persona para ver qué pasó. ¿Sí? Pero bueno, preliminarmente podemos contestar esto. ¿Sí? Bien, después, la pregunta 2 es un poco más larga, pero les juro que es sencillísima de contestar. Miren, dice. Sé que este tema no importa. Le surgió a esta persona una duda con estequiometría inversa. ¿Sí? Dice, cuando nos pide calcular cuánto reactivo necesitaríamos para generar cierta cantidad de producto cuando hay un cierto rendimiento. Excelente la pregunta. Mira, la pregunta tiene que ver con esta reacción. Mientras ustedes la miran, yo le voy poniendo esto. Es una excusa para que vayan mirándola ustedes. Es una excusa para que ustedes miren la reacción. Rapidito. Ahí, ¿sí? Bueno, lo que hizo esta persona que es, la equilibró, miren los coeficientes estequiométricos, ¿sí? La equilibra. Después que la equilibra, ¿qué hace? Pone las masas molares, ¿sí? Fíjense, 138, 138, bien. Dice, me dicen que obtengo 500 gramos del óxido este, ¿sí? De este óxido, y me pregunta, ¿cuántos gramos? Recuerden que gramos es G nada más, no GR, ¿sí? Miren, voy haciendo algunas correcciones así en el escrito, ¿sí? Siempre es G. Ahí va. ¿Sí? Bien. Entonces me dice que se producen 500 gramos de esto. Mira, lo vamos a poner acá abajo para que quede más prolijo. Se producen 500 gramos de esto. ¿Sí? Eso es lo que me dice la consigna. ¿De acuerdo? 500 gramos de esto. Entonces me pregunta, la pregunta es, ¿cuánto de esto hay? ¿Sí? No, perdón, ¿cuánto de esto? ¿Cuánto de esto? Hermoso. ¿Sí? Esto es, digamos, resumidamente, qué es lo que me está pidiendo. Entonces, la cuestión es que ustedes se tienen que hacer esto, eh, digamos, es bastante sencillo de hacer, si no, no es algo difícil. El tema es que acá está metido el rendimiento. Cuando está metido el rendimiento, las cosas cambian radicalmente, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Fíjense lo que hace esta chica. Acá les acabo de decir que era una chica. Miren esto. Dice, esto es lo que hay que hacer. ¿Ves? Me dice, usted o vos haces 500 gramos del óxido es el 90%, el 100% ¿cuánto? Bien, ¿por qué hago esto? Porque 500 gramos, recuerden que es la cantidad que yo obtengo. ¿Ven que dice? Obtengo 500 gramos. Entonces, si me dice que yo obtengo 500 gramos, eso quiere decir que es justamente lo que obtuve. O sea, eso no es eh, lo idílico, es lo real. Ese es el rendimiento real de la reacción, porque yo obtuve esos 500 gramos. ¿Sí? Entonces, esos 500 gramos es el 90% del rendimiento. Es lo que obtuve de verdad. ¿Sí? Ahora, el 100% del rendimiento, ¿cuánto sería? Esto es lo idílico. ¿Sí? Es como, bueno, si yo lo hiciera en papeles, ¿cuánto me debería dar? ¿Sí? Si yo lo hiciera solo en papeles. Entonces, me da, por supuesto que más, obvio, ¿no? Bien. Entonces, esta cantidad, que ahora es más, no es 500, sino que es 555,55, ¿sí? Dio el asunto, 555,55 gramos, ¿sí? Ahora cambió. Esa cantidad de producto, ahora sí, ¿qué cantidad de reactivo eh, necesitó, digamos? ¿Qué cantidad de reactivo fue el que reaccionó para que se generara, ay, perdón, esa cantidad de producto? ¿Sí? Entonces, ahora sí, voy a hacer la regla de tres simple, ven que es la regla de tres simple común, ¿ven? 138 gramos de sodio me da 248 gramos del óxido,
Por lo tanto, 555, ¿cuánto de eso? ¿Sí? O sea, hasta acá está todo bien. Yo creo que acá nadie debe tener ninguna duda. Dígame, por supuesto, si tienen, ¿sí? Pero me parece que esto es lo que ya veníamos haciendo, ¿sí? Ahora, ella lo hizo perfecto. Miren que ella lo hace y me dice que esto es así, que esto es correcto, ¿sí? Ahora, la pregunta de abajo es muy interesante, ¿sí? Que esa es la pregunta que ella hace justamente, ¿no? Mira, la pregunta de abajo me dice, lo entiendo sin problemas, el tema es que yo lo hice distinto, llegué al mismo resultado, pero quiero saber si estoy teniendo algún error de concepto que no puedo ver. Bien, y acá miren lo que hace abajo. Dice, yo primero hice, si el 100% es 248 gramos, bueno, ahora para ver esto tenemos que ver esta reacción. Yo la voy a volver a copiar acá. Miren, voy a volver a copiar esto abajo para que se vea bien. Después lo saco, ¿sí? Ahí está, porque si no queda como colgada la pregunta. Miren, dice, yo hice, si el 100% es 248 gramos idílico, el 90% es tanto. Bueno, acá hay varios problemas, ¿sí? Pero el más importante de los problemas es primero, por ejemplo, ¿no? 248 gramos, ¿sí? Es una masa molar. En realidad, la masa molar es dividido 4, ¿sí? O sea, la masa molar no es 248, la masa molar de esto, ¿sí? Es decir, su compañera acá lo que hizo fue la masa molar y después la multiplicó por 4, ¿sí? Porque yo tengo 4 moles. Estaba buscando mi cálculo, bueno, no importa. Entonces, su compañera acá lo que hizo fue la masa molar, ¿sí? Que la averiguó con la tabla periódica, etcétera, y después la multiplicó por 4. Y esto le dio 248. Hermoso. Entonces, este valor, digamos, que ella sacó, que es la masa molar, o la masa molar multiplicada por 4, si quieren, es un valor, digamos, inherente a la sustancia. Yo no puedo hacerle un porcentaje. Ven que ella le calcula un porcentaje a una masa molar. ¿Se entiende? O a esta masa molar multiplicada por 4, si quieren, ¿sí? Esto no se puede hacer. O sea, ¿por qué ella llega al mismo resultado? Vieron que lo que dice es esto. Dice, el tema es que yo lo hice distinto y llegué al mismo resultado. Llega al mismo resultado porque por alguna combinación fortuita se puede llegar al mismo resultado. Pero, ojo con esto, ¿sí? Mucho, pero mucho cuidado con esto, porque no se le puede hacer un porcentaje a una masa molar. ¿Sí? No tiene sentido eso. Es como hacerle un porcentaje a, no sé, a una densidad, como hacerle un porcentaje a un calor específico. O sea, no tiene sentido, me explico, como hacerle un porcentaje a un DNI, qué sé yo, no, ¿sí? Entonces se le puede hacer un porcentaje a, qué sé yo, no sé, la masa de un cuerpo. Bueno, eso tiene un poco más de sentido porque, bueno, porque es la masa que se pierde cuando, qué sé yo, lo que sea. Pero a un DNI no se le puede hacer un porcentaje. Esto es algo parecido, ¿sí? Entonces, yo como no le puedo hacer un porcentaje a una masa molar, acá ya está el error, ¿sí? O sea, no puedo hacerle, vamos a ponerlo así, no puedo hacerle, esto yo ya se lo contesté a ella igual, pero para que lo vean todos, ¿sí? O no puedo calcularle, vamos a poner, estamos hablando como el trazo, calcularle un porcentaje a una masa molar, ¿sí? Bien. Igual está, la verdad que excelente la pregunta, porque claro, ella vio que se hacía diferente y notó algo raro. Yo le dije, qué bueno que te diste cuenta que había algo raro. Esa fue mi contestación primero, porque realmente había algo raro, ¿no? Sí. Esto por un lado. Y después, fíjense que ella, después de hacer eso, dice, bueno, esta cantidad, que es el 90%, ¿sí? Hace la regla de 3 con, ¿ven? O sea, hace la regla de 3 ahora con este porcentaje de esto, la hace con el 138, ¿sí? Entonces dice 500, bueno, o sea, se dan cuenta que acá en la segunda parte, digamos, de la cuenta, está, digamos, hay varias cosas que están mal, ¿sí? Primero porque ya le hice un porcentaje a una masa molar, eso está mal. Después, bueno, trabaja con la otra masa molar y acá pone 500, ¿sí? O sea, pone el 90% del rendimiento, ¿sí? Entonces ella como que nunca calcula el 100% del rendimiento, digamos, ¿sí? O sea, los números le dan bien, ¿por qué? Y bueno, porque estamos trabajando con un porcentaje. Entonces, a veces los números pueden dar bien, pero está mal conceptualmente, ¿sí? Y además,
o sea, como si todo esto fuera poco, ella le está calculando, en todo caso, ponele, que está mal porque no se le calcula un rendimiento a una masa molar, pero imagínense que le está calculando un porcentaje a qué? A, eh, bueno, eh, no, igual acá no lo hace, no, perdón, no, porque les iba a decir que le estaba calculando un porcentaje a un reactivo, y no, se lo está calculando en todo caso a un producto, no, no dije nada, está bien, no, no dije nada. Bueno, entonces, bueno, por acá viene la complicación, ¿está bien? ¿Sí? Le da igual, pero no tiene sentido, ¿sí? Entonces, vamos a poner así, no está bien plantearlo. ¿Sí? Sí. Hermoso que se dio cuenta ella. Sí. Bueno. Me sale una cara. Bueno, bien. Por eso es que les decía que esto era muy fácil de ver, digamos, no eran preguntas así tan tremendas, ¿sí? Eran como preguntitas trancas, ¿sí? Bueno. Entonces, esto con respecto a las preguntitas y empezaríamos con la parte de nomenclatura. Obviamente que me robé el power. En algún momento haré uno mío. No saben la cantidad de mensajes que tengo con los chicos del primero de este año. No saben la cantidad. De verdad es increíble. No puedo. Ay, perdón, estaba mirando algo. No saben la cantidad de cosas que tengo que contestar y que tengo que aclarar. Por eso es que me levanté más temprano para verlo de ustedes, porque si no, como que los dejo reabandonados y bueno. Así que no pude ponerme a hacer ningún power. En algún momento lo haré, pero ahora me es absolutamente imposible. Bueno, veamos la parte de nomenclatura, ¿sí? Hoy ya empezamos con esto. Nomenclatura azul. ¿Qué es la nomenclatura? Bueno, la nomenclatura es un sistema de normas, ¿sí? Para nombrar los compuestos, ¿sí? Así como está la nomenclatura de las casas, digamos, ¿sí? Que es la nomenclatura de las casas, que es, bueno, el nombre de la casa, el nombre de la casa, el nombre de la calle con un número determinado, ¿no? Bueno, esa es la nomenclatura, el famoso nomenclador, ¿no? De los domicilios. Bueno, acá es algo parecido, donde nosotros vamos a poder nombrar cualquier compuesto. Por supuesto que nos vamos a basar en lo que se llama la química inorgánica. El año que viene no, este año, miren, ya estamos hablando en tiempo presente, ustedes este año cuando estén en segundo, ya van a empezar a nombrar compuestos orgánicos. Cuando ustedes empiecen a nombrar compuestos orgánicos, van a ver que la nomenclatura es completamente diferente, ¿sí? Son como dos cosas absolutísimamente distintas, no tienen nada que ver una con la otra, ¿sí? Y bueno, de ese modo van a aprender a diferenciar un compuesto inorgánico de un compuesto orgánico también, ¿sí? Pero eso lo van a ver este año con Beckel, se van a cansar de ver nomenclatura. Bien, entonces, vamos a aprender a nombrar cualquier compuesto inorgánico, por lo menos ahora, o por lo menos la mayoría, porque hay algunos que son más difíciles, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Eh, el organismo encargado de, digamos, de concretar estas normas y de decirnos cómo vamos a nombrar los compuestos se llama IUPAC, ¿sí? Que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Van a ver que, digamos, cuando empecemos a nombrar, yo les voy a decir, bueno, esta nomenclatura es IUPAC, o esta nomenclatura es tradicional, esta nomenclatura es tal cosa. Hay diferentes tipos de nomenclatura, ¿sí? Por supuesto que imagínense que hay nomenclaturas más viejas, de cuando se empezaron a nombrar los compuestos, ¿sí? Nomenclaturas viejitas, viejitas, hay nomenclaturas mucho más nuevas, hay nomenclaturas que son como complementarias, bueno, vamos a ir viendo. Pero digamos que la nomenclatura que está la más aceptada que nadie nunca les va a decir esto está mal nombrado, es la IUPAC, ¿sí? Porque esto es algo internacional y es algo aceptado hoy, ¿sí? Después alguna otra nomenclatura, bueno, tal vez se pueda aceptar, pero esta es como debe, ¿sí? Como la aceptada. De hecho, eh, digamos que cuando, no sé, uno está leyendo un paper o lo que sea, algo así como más random,
¿sí? Siempre las cosas están nombradas por UPAC, y siempre está aclarado, ¿sí? Nombre UPAC, tal. Entonces, bueno, esto está bien, ¿sí? Es una forma de decir, bueno, esto está bien nombrado. Bien. Entonces, para poder nombrar los compuestos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es conocer esto, lo que se llama el nombre del elemento y su estado de oxidación, ¿sí? Es como que esto es muy importante. Nosotros para poder nombrar un compuesto tenemos que conocer lo que se llama su estado de oxidación o valencia. Bueno, ya valencia como que perdió un poco la vigencia, pero se puede utilizar igual, ¿sí? Ese concepto, digamos, la valencia del compuesto o del elemento. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que ustedes entiendan a lo que quiero ir. Por ejemplo, no sé, si ustedes tienen, qué sé yo, cloruro de sodio, ¿sí? Que es como la sal que todos conocemos, que es como lo más sencillo. Bueno, el cloruro de sodio, ¿sí? Se llama de ese modo, ¿por qué? Bueno, porque ahora vamos a ver que según la valencia, ¿sí? O el estado de oxidación, por ejemplo, del cloro, ¿sí? Que eso se va a llamar cloruro. Si el cloro tuviera otra valencia u otro estado de oxidación, eso ya no se llamaría cloruro, se llamaría de otro modo, ¿sí? ¿Qué sé yo? Clorato, clorito, bueno, después vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero no siempre, por ejemplo, es cloruro. Cloruro tiene que ver con su estado de oxidación, ¿sí? Y después veremos que hay algunos elementos que no cambian su estado de oxidación nunca, por lo tanto, siempre que aparezcan en un compuesto son como más sencillitos, ¿sí? Tal vez alguno de ustedes ya sabe todo lo que estoy diciendo. Estoy como yendo a lo más sencillo, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el concepto de valencia. Dice, cada elemento químico tiene una capacidad de combinarse, es decir, em, la valencia tiene que ver con el número de electrones que pone en juego un elemento en una unión química. Y ustedes me dirán, bueno, siempre los elementos, de cierto elemento siempre pone la misma cantidad, ¿no? De electrones en la unión química. Bueno, yo les contesto que no siempre, ¿sí? Por ejemplo, si yo me pongo a pensar en el sodio, ¿sí? El sodio siempre va a tener la misma valencia. ¿Por qué? Y bueno, porque el sodio tiene, digamos, la capacidad de ceder un electrón y listo. No puede hacer más que eso, ¿sí? Por un montón de cuestiones inherentes, químicas inherentes al sodio. Entonces, la valencia del sodio siempre va a ser 1. ¿Por qué? Y bueno, porque siempre va a tender a liberar, a ceder ese electrón externo que tiene, por ejemplo. Ahora, si yo me pongo a pensar en el cloro, ¿sí? El cloro no tiene esa misma suerte, es decir, el cloro no siempre va a hacer lo mismo, ¿sí? El cloro puede tener la capacidad de tomar un electrón o puede compartir electrones, es decir, según en el contexto en el que se encuentre, la valencia del cloro puede ser diferente, ¿sí? Por eso es que les digo que tiene que ver con la cantidad de electrones que está poniendo en juego. Fíjense que yo no les estoy diciendo ni la cantidad de electrones que cede, ni la cantidad de electrones que toma, ni la cantidad de electrones que comparte. Lo englobo todo y digo la cantidad de electrones que forman parte o que va a poner en la unión química. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, vamos a ir viendo ejemplo a ejemplo, porque esto hay que ir viendo cada ejemplo, y vamos a ir viendo qué cantidad de electrones puede ir poniendo cada elemento en la unión química. Y de esta manera van a ver que se empiezan a generar como generalidades, justamente, ¿sí? Siempre que tal elemento, tal cosa, siempre que, ¿sí? Bueno, bien. Entonces, la nomenclatura la vamos a dividir así, miren, de esta manera. Según el número de elementos. Vamos a ver, nomenclatura, se llama nomenclatura de binarios o de compuestos binarios. Están formados por dos elementos, por ejemplo, cloruro de sodio, ven que es sodio y cloro, dos elementos nada más, ¿sí? Nomenclatura de terciarios o ternarios, que es un poquitito más compleja, por ejemplo, esto que es ácido sulfúrico. Por ejemplo, que esto se llame ácido sulfúrico tiene toda una lógica, ¿sí? No es algo al azar, no es algo... ¿Hay algunos nombres que son random? Sí. ¿Hay algunos nombres que no tienen nada que ver con nada? Con ninguna regla, digamos, sí. Hay un montón de nombres que no tienen que ver con ninguna regla. Por ejemplo, el agua.
El agua no tiene que ver con una regla de la nomenclatura, es como un nombre común, se llama. Amoníaco, urea, ¿sí? Son nombres que no tienen que ver con nada, ¿de acuerdo? Pero, digamos, la gran mayoría tiene que ver con la nomenclatura, con las reglas de la nomenclatura. Y después están los compuestos cuaternarios, que vamos a ver capaz que alguno, pero muy, si da, si estamos ahí en condiciones, vemos alguno, pero si no, lo vamos a dejar para más adelante, ¿sí? Porque son un poquitito más complejos. Puede haber, de hecho, compuestos que se llaman complejos, de verdad. Tenemos estos cuaternarios que son tipo ácido-base, y hay algunos otros, pero no es la idea que veamos cuaternarios, ni mucho menos. Así que nos vamos a quedar como acá, ¿sí? En los ternarios y binarios, ¿sí? Ahí nos vamos a quedar. Bien. Considerando el tipo de elemento, es lo que yo les decía antes, ¿sí? Están los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos, donde vamos a eh, poder nombrarlos de manera bien diferente, porque además son muy diferentes. La química inorgánica y la química orgánica son radicalmente diferentes, nada que ver una con la otra, ¿sí? Bien. De hecho, hay químicos orgánicos, no sé si lo sabían. ¿Vieron la gente que es química, la gente que hace la licenciatura? Bueno, hay gente que hace licenciatura en química orgánica directamente, son químicos orgánicos, ¿sí? Entonces, la inorgánica les sirve a ellos para algunas generalidades, pero después se dedican a la orgánica, ¿sí? El año que viene no, este año ustedes se van a dedicar a la orgánica, eh, completamente, ¿sí? Van a ver primero generalidades y después hasta inclusive van a ir a macromoléculas. Y las macromoléculas son orgánicas, ¿sí? O sea, proteínas, lípidos. Bien, acá hay una diferenciación grande entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. No es muy importante en este momento. Lo único que les dejo así como para que sepan es que los compuestos orgánicos tienen mucho carbono, muchísimo carbono. Acá saben, el átomo central que sirve de base es el carbono, ¿sí? Esto es la orgánica y el carbono. En cambio, la inorgánica no tiene nada que ver con el carbono. ¿Puede estar el carbono? Sí, puede estar en algún compuesto, pero no es un elemento así como súper importante, digamos, ¿sí? De la química inorgánica. Nosotros vamos a venir acá, a la inorgánica. Miren qué bonito que está. Ese cuadro está precioso. Lo voy a robar muy fuertemente. Hermoso. Miren esto. Este cuadrito, yo diría que en este momento le saquen una captura de pantalla, una foto, un lo que ustedes quieran, ¿sí? Porque es como una especie de hermoso, hermosísimo resumen de la nomenclatura. Y van a ver que cuando empecemos a ver nomenclatura, van a necesitarlo, ¿sí? Porque uno tiene como que eh, ubicarse, digamos. Cuando ya aprendan ustedes a nombrar, por supuesto que ya no importa qué tipo de compuesto es, ustedes lo nombran y ya, ¿sí? No importa qué compuesto, si es un peróxido, si es un no sé qué, si es una sal, no importa ya. Pero cuando uno está aprendiendo, sí necesita como ubicarse, digamos, ¿sí? Entonces, dentro de los compuestos inorgánicos vamos a tener binarios, ternarios y cuaternarios, que es lo que vimos recién, ¿sí? Ahora, dentro de los binarios, lo que vamos a ver van a ser compuestos oxigenados, prácticamente óxidos, ¿sí? Los peróxidos los vamos a nombrar, pero es como algo más pequeño, más chiquito, ¿sí? Vamos a ver los óxidos en todo su esplendor. Después, dentro de los binarios también vamos a ver compuestos hidrogenados, que son los hidruros y los hidrácidos, ¿sí? Perfecto, por eso digo que esto está hermosamente sintetizado, hermoso, lo hizo una persona con una claridad mental maravillosa. Y dentro de los binarios vamos a ver las sales binarias, que acá está, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿sí? Porque es una sal binaria, está formado por dos elementos diferentes. Bien, dentro de los ternarios o terciarios, que se puede decir de los dos modos, tenemos a los hidróxidos, que son súper fáciles, son sencillitos, tenemos a los oxoácidos y a las sales ternarias u oxosales, también se las puede llamar, a las sales ternarias, ¿sí?
Y después tenemos a los cuaternarios, que bueno, ahí tenemos algunos compuestos ácidos y bases, sobre todo ácidos, y tenemos a los complejos. Bien, esto, hermoso. Quieren, estoy como haciendo tiempo para que lo miren, para que le saquen una foto, para que le saquen una captura, ¿sí? Porque es la diapositiva, diría yo, la. Bien, entonces, empecemos. Compuestos binarios. Los compuestos binarios están formados por dos elementos, obviamente. Habíamos dicho que compuestos binarios pueden ser, miren esto, oxigenados, hidrogenados o sales, ¿sí? Tienen que estar ahí, en este lugar. Tienen que ubicarse acá. Entonces, nomenclatura de compuestos binarios. Dice, los compuestos se pueden nombrar de acuerdo a nomenclatura stock, que es la UPAC, que es la más aceptada, o la famosa tradicional. A ver, yo por supuesto que les voy a enseñar todas las nomenclaturas que pueda, es decir, siempre que el compuesto se pueda nombrar por varias nomenclaturas, yo se las voy a nombrar a todas. Pero ustedes, por lo menos en mi curso, por lo menos en mi curso, necesito que sepan nombrarlo al menos de una forma, ¿sí? Por ejemplo, en un examen, yo les pido, no sé, nombre los siguientes compuestos al menos con un tipo de nomenclatura, ¿sí? O sea, ¿ustedes podrían nombrarlos por varios? Sí. ¿Me interesa que lo nombren por varios? Me interesa que lo puedan nombrar al menos por uno, ¿sí? Pero ese es un criterio mío, ¿eh? No lo tomen como un criterio general, ¿sí? Tómenlo como un criterio personal, digamos, ¿sí? Por favor, les pido, porque por ahí van al examen de otra persona y les dice, no, pero sé por una nomenclatura. No, ¿sí? Otro profesor les puede decir, no, no, me decís todas las nomenclaturas. Podría ser, ¿sí? Bueno, en menos de un minuto se corta. Cuando se corte, por favor, vuelvan a meterse. Somos poquititos, pero bien. Entonces estamos. Vamos a ver, por ejemplo, acá, vamos a ver un hidruro y un óxido. Sí. Se escribe primero el tipo de compuesto y luego el nombre del elemento.